Hola, nos volvemos a ver para leer la Biblia y primero vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por las bendiciones que nos regalas y tus misericordias que tu palabra dice que son nuevas cada día. Te pedimos tu compañía, tu asistencia en este tiempo, que tú reveles a nuestras vidas tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer hoy día Mateo 16, del 1 al 12, lo lee cada uno en casa y vamos a leer juntos del versículo 13 en adelante. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Bien, vamos a analizar algunas cosas. Jesús le preguntaba a sus discípulos ¿quién dice la gente que es él? Entonces ellos le dieron varias respuestas, pero Jesús también quería saber quiénes ellos pensaban que era él, que era Jesús. Entonces Pedro fue el primero que contestó y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que Jesús lo felicita porque le dice: Dichoso tú, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el mismo Dios. Dice: sino mi Padre que está en el cielo. Y luego dice: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos piensan, o algunos han interpretado que por decir esto Jesús, eh, Pedro es la roca, la piedra sobre la cual se ha edificado la iglesia de Jesucristo, pero si analizamos un poco más profundamente la palabra y el idioma original en el que fue escrita, el nombre Pedro venía de la voz griega Petros, que significa una piedra pequeña, y cuando más abajo dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la palabra que utiliza para piedra es Petra, que es una piedra muy muy grande. Entonces, lo que parece querer decir Jesús es que sobre la piedra grande, es decir, sobre aquella verdad que dijo Pedro sobre Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es sobre esa piedra de esta verdad que se edificaría la iglesia. De hecho, en otros libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, menciona que Cristo es la piedra angular, es la roca. De hecho, vamos a revisar solo unos cuantos versículos para afirmar esta verdad, que es Isaías 28:7. Esto es en el Antiguo Testamento, que es una profecía.
Por eso dice el Señor Omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Primera de Corintios 3, 9 al 11. Lo buscamos rapidito. Primera de Corintios 3. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Esta es una carta escrita de Pablo a los Corintios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Vemos también en Efesios 2, 19 y 20. Efesios. A ver si la encuentro. Efesios 2, 19 y 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Bien, entonces la verdad tan importante que dijo Pedro era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, es decir, sobre Jesús. Bien. Luego continúa diciendo: te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, entregar las llaves a alguien denotaba autoridad. Tener las llaves de algo significaba que esa persona tenía cierto rango y cierta autoridad. Y aquí lo que Jesús le estaba dando a Pedro era autoridad, ya que él reconocía a Jesús como hijo de Dios. Jesús mismo le daba, como que felicitaba esto, pues, y lo premiaba, pues dándole autoridad. Pero no son las llaves del cielo, sino son las llaves del reino de los cielos, lo que pone aquí. Y recuerdan cuando leímos en los primeros capítulos de Mateo que Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? Un reino es un gobierno. Un reino tiene su moneda, tiene su rey, tiene su pueblo y tiene sus normas, sus reglas. En el reino de los cielos, el rey es Cristo, y las normas, pues fue todo ese grupo de enseñanzas, de nuevas normas que trajo Jesús cuando vino a la tierra. Ama a tus enemigos, perdona y serás perdonado, es decir, que perdonemos nuestras ofensas, o a los que nos ofenden. ¿Qué más? Bueno, una serie de normas, cosas nuevas, enseñanzas nuevas que trajo Jesús. Este era el reino de Dios. Y al decir que le estaba dando las llaves, estaba denotando o reafirmando la autoridad que le estaba dando a Pedro. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Desatado en el cielo, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esto también vuelve a reafirmar la autoridad. En otras partes de la Biblia, incluso en el capítulo que leeremos mañana, también esta misma frase se la dice al resto de discípulos. Continuando, en el siguiente fragmento, vemos que Jesús empieza a decirles a los discípulos, pues bueno, lo que sucederá más adelante, que pues llegará el momento en que Él tendrá que sufrir, que será asesinado, que resucitará, que antes de que lo maten, pues sufrirá mucho a manos de jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Entonces dice que Pedro lo lleva aparte y le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Entonces esto también llama la atención, que Jesús le dice Satanás a Pedro. Y sobre esto pues hay muchas discusiones, muchos artículos que intentan aclarar por qué Jesús le dice Satanás a Pedro.
Y algunos dicen que es porque el significado de la palabra, bueno, que es la palabra Satanás viene de la voz griega satana, que significa adversario, y que en este pasaje Pedro está actuando como un adversario de Jesús al no querer que se haga su voluntad, ¿sí? Porque la voluntad de Dios era que Jesús muriese y luego resucitase para poder salvarnos de nuestros pecados. Y y Pedro le estaba diciendo que no lo haga. Pero hay quienes dicen que quizás el mismo diablo estaba influenciando a Pedro para que dijese eso. Es posible también. En todo caso, Jesús termina diciendo que el que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo. Es decir, que en ocasiones nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, en este caso lo que Pedro quería en su carne, en su humanidad como amigo de Jesús, era que Jesús no muriese. Pero cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros queremos, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos para preferir la voluntad de Dios, que siempre es mejor. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, ya mañana seguimos con más. Hasta luego.